La cábala proviene del verbo hebreo lekabel, que significa recibir. Por lo tanto, conceptualmente significa recibir la tradición. Conocida también como el estudio del todo, la cábala constituye una forma de conocimiento profundo de lo divino y de la creación, una vía de autoconocimiento mediante la cual, y según la mística judía, se adquiere consciencia del propio papel en la vida terrenal. Asimismo, los sabios de Israel ocultaron durante siglos estas enseñanzas para que las futuras generaciones pudieran estudiarlas y, sobre todo, para poder experimentarlas. En este sentido, la cábala, surgida hacia finales del siglo XII, es conocida como una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo y que utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torá judía. Precisamente esta noche vamos a hablar de lo que se entiende como realidad desde la cábala y de sus diferentes dimensiones. Y para ello nos acompaña esta noche una vez más nuestro doctor Mario Javier Sabán, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Antropología por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, doctor en Psicología por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, presidente de la Fundación Tarbut Sefarad para la difusión de la cultura judía, profesor de cábala, escritor y autor de numerosos libros, como por ejemplo el último que ha salido al mercado, como es La cábala, la psicología del misticismo judío, de la editorial Kairos. Doctor Mario Javier Sabán, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenido, ¿qué tal está, doctor? Gracias. ¿Cómo van sus cursos, sus conferencias? Lo de doctor me asusta un poco. Hombre, es que es doctor de forma triple. Está bien, pero por eso me asusta. Me asusto de mí mismo. No, prefiero que me diga señor. Mira. ¿Señor? Sí. Señor. Queda mejor. Señor, ¿no? ¿Sabán? Señor Sabán, ¿qué te parece? Sí, mejor que doctor. Sí, seguro. Sí. Yo prefiero. El título de señor es mucho más difícil que el de doctor. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, la verdad que trabajando mucho, estudiando, con mucha gente que se está acercando a nivel mundial a la Kabbalah. Dentro de Barcelona, muchísima cantidad, los nuevos cursos que hemos comenzado. La verdad, hay muchísimo interés y vuelvo a reiterar, en cierto modo, que nuestro amigo Pedro Riva fue como una especie de precursor del cambio de paradigma, ¿no? Porque ahora hablar de espiritualidad, bueno, pero cuando empezó todo esto, hace 30, 40 años, no era fácil, era como una especie de submundo de la gente alocada, y hoy en las universidades y en los centros, y en centros muy serios a nivel cultural, se está analizando cada vez más el componente espiritual en el ser humano, ¿no? ¿Qué buscan las personas que se acercan a la cábala, a una conferencia, a un curso, a los propios textos de la cábala? ¿Qué buscan las personas? Yo creo que el problema de las personas no es que buscan en la cábala, sino que buscan en su vida. Y a partir de lo que las personas están intentando buscar en su vida, en algunos niveles de profundidad terminan dentro, digamos, del camino de la cábala. Entonces, yo diría que es dentro de un camino de búsqueda personal de los buscadores. La cábala permite una especie de método, varios métodos, si se quiere, de organización, de estructura, para tratar de tener un camino en esa búsqueda. Pero claro, esa búsqueda viene después de muchas veces buscar en el mundo material, algo que el mundo material no te puede dar de ninguna manera, porque siempre decimos que el mundo material da satisfacciones finitas y nunca no crea, digamos, lo que se llama o lo que llamamos en cábala la satisfacción del proceso, que es la satisfacción del propio camino, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que el mundo material no hay que vivirlo, ni gozarlo, ni al contrario, no, la cábala no renuncia al mundo material, pero sí se entiende de que hay que trascender al mundo material. Y cuando hablamos de trascender, ¿de qué estamos hablando? Porque de repente la gente decimos trascender y ¿qué pasa?
le estamos otorgando sentido a lo que estamos haciendo en el mundo material. Es decir, donde se encuentra el problema siempre es en la pérdida del sentido. Por lo tanto, ¿qué busca la gente que se acerca a la cábala? Que fue tu pregunta inicial. Busca tratar de comprender cuál es el sentido de todo lo que existe, incluido, por supuesto, uno, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se busca es el sentido, porque lo que da valor a las cosas es el sentido. No hay, porque no hay el otro hecho valor. de vivir, doctor, en una sociedad tan materialista como la actual, entiendo que a mucha gente le ha provocado perder ese sentido interior de la existencia, ¿no? O el por qué estoy aquí, ¿no? O confundirse en sí mismo, ¿no? Sí, en realidad es un caso muy curioso. El sistema capitalista es un caso muy curioso, porque Marx creía que iba a explotar en algún momento de la historia, y en realidad no explota nunca, pero explota a nivel individual la persona. Es decir, en vez de que explote el sistema, explota la persona antes. Entonces es curioso lo que está sucediendo, porque yo creo que la espiritualidad, la época que comenzamos nosotros como espiritual, es el sistema no se cae, pero no nos da resultado a nivel espiritual, a nivel interior, no nos da sentido. Entonces, bueno, estamos ante un momento que podríamos llamar un momento límite en la humanidad, en el sentido de cambiar de paradigma. Mucha gente lo está cambiando antes, y hay gente que todavía no lo puede ver, no lo puede cambiar, y al no poder cambiarlo en el mundo material se siente... es decir, sucede que en el mundo del materialismo, el mundo de la materia, es un mundo muy extraño, porque la gente busca respuestas y como no las encuentra, busca más. Entonces, como no encuentro respuestas en el mundo de la materia, entonces acumulo más materia, lo cual es una cosa de locos el mundo material, dado que es un camino donde si no encuentro respuesta, en vez de ir a buscar a otro lado, profundizo sobre la materia, ¿no? Entonces acumulo más, necesito más, lo que vuelve a reiterar el círculo vicioso es que vuelves a quedar más vacío y más hastiado, con lo cual buscas más en el mundo material, vuelves a un hastío mayor y un vacío mayor, y vuelves a buscar más, con lo cual se vuelve un círculo vicioso del cual mucha gente no puede salir. Es así. Doctor, decir que en anteriores entrevistas sobre la cábala hemos hablado de sus vínculos con la psicología, de su relación con el alma, del significado del árbol de la vida, ¿no? Hoy vamos a hablar de lo que se entiende como realidad desde la cábala, pero antes y para empezar, y según el misticismo judío, doctor, ¿qué tipo de conexión hay entre el ser humano y el universo? En verdad, el ser humano, cuando nosotros llamamos ser humano, que llamamos a un sujeto, a un yo, y lo identificamos según sus límites, lo que hacemos es ser muy antropocéntricos. Nos damos demasiada importancia dentro del orden de la naturaleza, y por lo tanto no creemos que estamos dentro del universo, y somos copartícipes del universo. En el momento en que estamos dividiendo al ser humano del universo, en verdad es como que estamos saliendo de él, y no estamos saliendo de él, estamos muy adentro del universo. Por lo tanto, en realidad el ser humano, para realmente entenderse a sí mismo, es que tiene que entender el universo, porque es parte del mismo. Por lo tanto, no se puede entender al yo independientemente del universo, que es lo que hace la psicología clásica. Lo que tenemos que entender es al yo totalmente concatenado a las energías del universo, porque desde ahí estamos operando, estamos metidos dentro del universo. Dicho esto, cuando tú me preguntas qué es la realidad, entramos a un tema, porque la realidad tiene varios niveles. Nuestra mente no puede captar todos los niveles de la realidad, pero algunos niveles de la realidad sí lo puede captar. Por lo tanto, tenemos un nivel de la materia, lo que nosotros llamamos en Cábala el universo de Asiá, y luego vamos teniendo otros universos ocultos detrás del universo de la materia. Fíjate que en hebreo el término universo, que se denomina Olam, viene de una raíz que se denomina Neelam. Neelam quiere decir lo oculto. El concepto de universo en la Cábala es lo que oculta otro universo. Lo cual es curioso, ¿no? Es decir, cuando nosotros en hebreo decimos universo, que es Olam, lo que estamos diciendo es lo que me impide ver lo que hay detrás del universo. No estoy diciendo universo. En hebreo cuando hablo universo, el velo que me impide ver el universo que está del otro lado. Con lo cual, cada vez que yo veo un universo, en verdad, realmente estoy viendo un velo. O sea, que habría que romper esos velos para ver lo que hay detrás, ¿no? Sí, lo que pasa es que llega un momento en la ruptura de los velos que uno de los grandes velos es el yo, es la identidad del sujeto. Entonces, cuando uno se encuentra con el velo de la identidad del sujeto, ahí tiene un gran problema, porque sería un velo muy fuerte que te impide unirte con la realidad general.
La Cábala estudia cómo funciona el universo y el ser humano, que es el mal, cuando somos libres y cuando estamos predeterminados, ¿no? Nuestro invitado apunta que el cabalista es cabalista cuando es consciente de la magnitud del infinito. Así es. ¿Quieres que lo expliques? No. Sí, por favor. ¿Y cómo explico esto? ¿Cómo empiezo con el infinito? Podríamos estar... Imagínate, si Pedro Rivas me hace esta pregunta, estamos 6 horas, toda la noche. ¿Qué es el infinito? Primero un saludo al señor Pedro Rivas, ¿no? Sí, hoy no ha podido estar. Por sí. eso, un saludo de al parte señor de él, Pedro Rivas, ¿no? Un abrazo También. fuerte. Y, a ver, el tema del infinito es que lo bueno es que no sabemos nada de él. Lo único que sabemos del infinito es lo que nosotros vemos en el universo. Lo que vemos en el universo, ahora no hablo de los universos de la Cábala, hablo del universo físico. Siempre que hablo del universo de la Cábala tengo un problema, porque hablo de los universos de la Cábala y además del universo físico. Y la gente se puede confundir. Entonces... Todos los niveles de universos que la Cábala trabaja se encuentran dentro del universo físico, tal como lo conocemos. Pero hay niveles de universos que están dentro del infinito y quiere decir que estamos en contacto con energías infinitas dentro del infinito, más allá del universo. Por lo tanto, nuestra capacidad no es poder ver el infinito, dado que es imposible, por su propia infinitud, pero sí lo que podemos ver, lo que podemos percibir son las diferencias de luces que provienen dentro del infinito. De alguna manera podríamos entrar como fractales dentro del infinito, podemos ver algo de lo que hay ahí y luego tenemos que salir, dado que nuestra mente no resiste ver en un nivel donde las diferencias no son producto de la extensión, sino son producto del contenido. Es decir, cuando hacemos diferencias en el infinito, las únicas diferencias que podemos hacer son de contenido, no de extensión. Porque las diferencias de extensión están en el universo, que son las diferencias de forma. Por tanto, en el universo físico que nosotros conocemos, tenemos diferencias de formas. Ahora, cuando tenemos diferencias de formas, ¿qué hacemos? Estudiamos las formas en el universo finito. A eso se le denomina información. Quiere decir... estudiamos las formas. Quiere decir que cuando alguien me dice, ¿usted tiene mucha información? Sí, estudio formas. Pero cuando voy hacia el infinito no tengo información, porque ya no estudio más formas. Estudio contenido que no tiene extensión, lo cual es mucho más difícil para la mente humana, y por eso en realidad los cabalistas y luego ya los matemáticos estudiaron la matemática, la gematría, la numerología, porque entendieron que de ese modo sí podían acceder por la abstracción mental a terminología relacionada con el infinito. Los que mejor estudiaron el infinito luego de los cabalistas fueron los matemáticos. Ahora, decir luego también estamos ante otro problema, porque el principal cabalista de Barcelona del siglo XI, Abraham Bar Iyá, poca gente lo conoce, si quieren pueden ir a Google, es H-I-Y-A, Abraham Bar Iyá, es del siglo XI, él era cabalista y era matemático. Ahora, en el siglo XI se podía ser cabalista y matemático. Yo creo que todavía hoy se puede, pero es ya más difícil dado el desarrollo de la matemática. Pero Abraham Bar Iyá en el siglo XI escribió un tratado de matemática en Barcelona, es decir, aquí, en el centro de Barcelona, donde toda Europa estudió de ese manual de matemática Abraham Bar Iyá, que además descubrió ¿cómo se llama? Una de las funciones de la matemática, creo que las segundas derivadas, no sé, esto hay que hablarlo con los matemáticos, pero hasta el siglo XVI la matemática en Europa se estudiaba por un judío de Barcelona, Abraham Bar Iyá, hasta que llegó Copérnico, que cambió la matemática. Pero durante 5 siglos la matemática en Europa se estudió a raíz de un habitante de Barcelona, y que era cabalista, y que indudablemente por las nociones de Cábala imagino entender de que tenía que entrar indudablemente en matemática, porque la Cábala te obliga a realizar una numerología del sistema de las letras hebreas, las pasas a números, y por lo tanto al trasladarla a números automáticamente, y aquí tenemos, bueno, Ramón Llull y toda la influencia de Abraham Abulafia sobre Ramón Llull, ¿no? También. Así que la verdad que Cataluña fue un centro muy potente en la Edad Media. Bueno, en Girona mismo, la ciudad de Girona. En Girona mismo, ¿no? Pero todo Cataluña, también Tarragona, el sur de Francia, porque además los de Girona vienen del siglo X del sur de Francia, del siglo X y XI de Lunel. Por lo tanto, también era la Provence, la Occitania, toda esta región era toda una región muy energética. Yo creo que sigue siendo muy energética. Apuntas que, doctor, que el problema que presenta la Cábala es el conocimiento que necesitamos para conocer
valga la redundancia, cuál es nuestra función en esta existencia, ¿no? En este sentido, apunta que no podemos encontrar el sentido de nuestra vida en la simple especulación teórica, sino que tenemos que desarrollarnos dentro de la dinámica material de las diferentes dimensiones que nos componen, ¿no? ¿Qué se entiende por dimensión dentro de la Cábala? Dimensión se entiende una estructura que tiene dos componentes. Un componente que nosotros lo llamamos energía o luz, que en hebreo se denomina or, y otro componente que es kli, que es vasija de recepción, es lo que contiene la luz. Nosotros no podemos ver luz si alguien no la contiene. Quiere decir que una luz al infinito es imposible de ver. Por ese motivo el infinito es muy difícil de tratar de descifrar lo que pasa ahí, porque nadie lo puede percibir. Sí se puede entender, pero siempre desde afuera. O mejor dicho, en nuestro universo desde adentro del infinito. Con lo cual, cuando estamos hablando de una dimensión, que en hebreo el nombre correcto es sefirá, el plural de dimensiones son sefirot, estamos hablando de algo que da y algo que recibe. Digamos, el que da está en función de luz y el que recibe está en función de vasija. Y por lo tanto, el que tiene la función de dar sería el aspecto masculino como dador, y el aspecto femenino que tendría una función de recibir. Lo que pasa que la luz que puede verse del dador solo se ve en el receptor. Por lo tanto, es la medida del receptor la que de alguna manera conforma al dador, porque el dador puede dar mucho y si el receptor no acepta, si no recibe. Por lo tanto, una dimensión, podríamos decir, que sería esta interacción entre fuerzas femeninas y fuerzas masculinas que da lugar a la electricidad. Es decir, da lugar a un componente entre vasija y energía, ¿no? Y lo que da lugar también es a que se vea algo. Es decir, básicamente, si hay sola fuerza femenina, imagínate una vasija que siempre esté esperando recibir y nunca recibe, no funciona. Esto no es una dimensión. Y alguien que esté dando y no hay vasija que lo contenga, tampoco es una dimensión. Tiene que haber alguien que lo reciba. O sea que podemos decir también que en términos de la Cábala, una dimensión es un grado de manifestación de la energía divina que se encuentra dentro de la construcción universal y que poseemos, digamos, en un tamaño reducido dentro de nosotros. En verdad, decir energía divina, en principio, es una redundancia, dado que toda energía es divina. Por eso en la Cábala nosotros llamamos energía directamente, porque ya presuponemos que es divina, viene de la Ein Sof. Así que cuando le agregamos divina estaríamos complicando la historia, porque estaríamos realizando una especie de, yo creo que se llama tautología en términos del lenguaje. Estaríamos hablando de lo mismo. No existe ninguna energía que no sea divina en esta realidad y por lo tanto siempre más que energía divina hablamos directamente de energía. Si le parece, doctor, y para situar un poco también a los oyentes, vamos a hacer un poco de repaso de lo dicho en anteriores entrevistas con Pedro Riba, ¿no? Y decir que desde el punto de vista del misticismo judío, el árbol de la vida es una de las representaciones más profundas del ser humano y su dinámica existencial, puesto que dicho símbolo opera tanto en lo físico como en lo metafísico, ¿no? Asimismo, en el árbol de la vida hay 10 dimensiones, o sefirot, y 22 canales que conectan a las 10 dimensiones o energías espirituales, ¿no? Las 10 dimensiones energéticas se denominan esferas y aquellos caminos que unen a las 10 dimensiones se les denomina canales, ¿no? A la suma de las 10 dimensiones y los 22 canales se les conoce como los 32 senderos secretos de la sabiduría, ¿no? Tal y como podemos leer en su obra, doctor, las 10 dimensiones o sefirot no contienen un espacio físico determinado, sino que son energías espirituales que poseen diferentes potencias y que se encuentran tanto fuera de nuestro cuerpo, en el universo, como dentro del mismo, ¿no? O lo que sería nuestra personalidad. Pero si nos referimos a la realidad desde la Cábala, doctor, ¿qué quiere decir cuando apunta que la realidad no es la realidad real que perciben nuestros ojos? ¿Cuál es la verdadera realidad según la mística hebrea? A ver, el tema es el siguiente. El problema de nosotros no poder captar la realidad es que la estamos viendo siempre en niveles. Entonces, como la estamos siempre viendo en niveles, el problema es que ver la realidad como en su totalidad nos es realmente muy difícil a nivel mental. Entonces hay que tratar de explicar qué vemos nosotros de la realidad en esa dimensión de universos que plantea la Cábala. El primero que nosotros planteamos inicialmente fue el universo de Asiá, que es el universo de la materia. Es el universo a donde podríamos decir está mi cuerpo. Nuestro cuerpo está en el universo de Asiá, que es la materialidad, la acción material. Luego tenemos el universo de Yetzirá, que es el universo de la psique,
psique, que es el universo que conformaría la síntesis entre el cuerpo y el alma. Quiere decir que cuando yo pienso, cuando estoy en mi psique, cuando estoy en mi mente, cuando yo me siento dentro mío a mi nivel de sentimientos, yo estoy en Yetzirah. Luego tengo Briah. ¿Qué es el universo de Briah? El universo de Briah es el universo solo de las almas, solo de la energía. Ahí ya no hay una combinación de cuerpos. Estaría mi alma fuera del cuerpo, en el universo de Briah. Estos son los 3 universos que nosotros podemos percibir dentro del universo físico que nosotros conocemos, del Big Bang para aquí. Ahora, del Big Bang para atrás, hay otros universos transfinitos metidos dentro del infinito, que nosotros los podemos deducir, pero no percibir. Aunque ahí empieza el tema, porque si nosotros entendemos que esta mesa no es esta mesa, sino son los átomos de la mesa, y por lo tanto yo tengo una vinculación con esta mesa, pero a través de entender de que aquí hay átomos, yo ya no tengo la vinculación de esta mesa desde el punto de vista material. Mi vinculación con esta mesa es desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista energético. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cada vez que yo pueda sacar el velo de la realidad y tratar de entender de que aquí no hay mesa ninguna, sino que hay un montón de átomos que conforman la forma mesa, y me estoy yendo a la información oculta detrás de la realidad de la materia, ¿ok? Puedo entender, mira, para que el oyente nos pueda entender bien, les voy a dar un ejemplo que yo creo que es un ejemplo muy simple. Sí, por favor. El ejemplo muy simple es el Museo de Cera. En el Museo de Cera, la gente entra y tiene miedo. Ahora, ¿de qué tiene miedo? Tiene miedo de los personajes que te están viendo en el Museo de Cera. Ahora, ¿quién te está viendo en el Museo de Cera si hay toda cera? No hay nadie que te esté viendo. Las formas te están mirando dentro del Museo de Cera. Y la gente en el Museo de Cera se aterra. ¿Se aterra de qué? Si hay cera. Así funciona la realidad. La realidad funciona en que nosotros estamos en un museo de cera, nos aterra la realidad y detrás no vemos lo que está pasando. Entonces la gente se asusta, tiene miedo, fobias, ansiedades. Cree que esta realidad es real y estamos dentro de un museo de cera. Lo que pasa es que es muy terrible decir esto, porque no es que solamente estamos en el museo de cera lo que nos ven, sino nosotros también. Con lo cual ahí viene lo más terrible del asunto. Podemos distinguir, doctor, en la Cábala, en el misticismo judío, entre una realidad restringida a la materia y una realidad más amplia y verdadera, ¿no? Que incluye también la realidad material. O sea que en el judaísmo debemos olvidar la realidad material como única realidad. ¿De qué tipo de dimensiones estaría compuesta esa realidad según la mística hebrea? ¿Hablaríamos de esas 10 dimensiones? Claro, las 10 dimensiones son las que van marcando los niveles de restricción, de contracción de la energía dentro de los universos. Por ejemplo, cuando hablamos de Asía, hablamos del universo de la materia, estaríamos dentro del árbol de la vida hablando de Malhut, del reino, en términos cosmogónicos. Cuando hablamos de Yetzirah, hablamos de las 6 dimensiones con las que se conformó la creación del universo, y son esas 6 dimensiones las que conforman el universo de la formación. Luego tenemos Briah, que es el universo que corresponde a la sefirá divina, lo cosmogónico. Luego tenemos a Jochma, que ahí entramos en un problema porque ya corresponde a un universo que se encuentra dentro del infinito. Entonces, claro, primero, de alguna forma, el trabajo mental que debería hacer la persona, entender que la materia es el primer velo. Pero a pesar de que es el primer velo, vivimos en la materia, por lo tanto, decir que es un velo no le resta importancia. Cuidado en la cábala de que todos los universos tienen su función, quedó claro. Por las dudas lo digo, porque la gente si no va a creer que hay que sacarse velos para que de alguna manera renunciar a los universos anteriores. No podemos renunciar a ninguno. Solamente lo que estamos haciendo es sacarnos los velos que nos están impidiendo entrar en otra realidad. Cuando yo ya me saco el velo de la materia, me encuentro en el velo de mi mente. Ya no tengo materia, ahora entro en el velo de mi mente. ¿Mi mente qué me dice en Yetzirah? ¿Quién soy yo? A partir de aquí tengo un gran problema. Tengo un gran problema porque todo lo que no entra en las limitaciones del yo no lo voy a ver. No lo voy a poder ver. Y la Cábala dice, tienes que empezar a expandir el Kli, a expandir tu yo. A expandir tu yo, expandir tu yo. Entonces se trabaja en un segundo proceso de expansión del yo. Cuando ya estás trabajando en la expansión del yo, el yo se va a dar cuenta que ya no es más yo. Porque es tal el nivel de expansión que tuvo que ya no le importa su propia identidad, ya está unido a lo cósmico. Y entonces entramos en Briah. El yo desaparece, se llama bitul, se llama aniquilación, y podríamos llegar
pero cuidado, ¿quién llega a este punto? ¿No? Estamos ya hablando de algo muy elevado, que es a lo que llamaríamos, para poder entrar ahí, la integración total de la sombra. Y cuando hablamos de la integración total de la sombra, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Porque la sombra no es el mal, la sombra no es Satán, la sombra es todo lo que yo no estoy pudiendo ver de mi propio yo. Todos tenemos nuestra sombra. Sí, pero el problema ahí está, entre la psicología y la cábala hay una diferencia. La psicología sigue diciendo que siempre tendremos sombra y la cábala dice que en un nivel muy elevado la sombra está totalmente, se podría llegar a integrar. Mira, en el Nuevo Testamento hay una parte muy interesante, que ya saben, Jesús era judío y por lo tanto entra dentro de la misma tradición, donde se dice, bueno, Jesús luchó contra Satán 40 días en el desierto. Después, ¿qué pasó? ¿Satán le ganó? No. Esos 40 días son la representación simbólica de la sombra. Lo que hizo Jesús ahí fue incorporar su sombra. Todas las tentaciones, entre comillas, del desierto que tuvo es, te voy a dar un imperio, pero si renuncias te voy a dar pum pum. Conocemos las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? Las tentaciones son las ilusiones de la materia con respecto a la realidad. Es decir, es una especie de ilusión óptica que tenemos de cómo funciona la realidad. Pero si tú a esa sombra la puedes integrar, y cuando digo sombra, ¿qué digo? Digo no solamente los aspectos oscuros de la persona, o los aspectos, si se quiere, denominemos los negativos. A mí no tampoco me gusta denominar los negativos, porque lo negativo y lo positivo tiene que ver con la conciencia. Pero también hay en la sombra elementos positivos. Es decir, por ejemplo, hay muchísima cantidad de gente que le tiene miedo a su propio éxito. El miedo a su propio éxito, que es no desarrollar su propio potencial, es que no pudo sacar su sombra, no la sacó de su sombra, eso está en su sombra también. Por lo tanto, cuando hablamos de integración de la sombra, estaríamos hablando tanto de los aspectos negativos que yo no quiero ver de mí, como los positivos que no quiero ver de mí, porque también tengo un gran potencial de mí que tampoco quiero ver. Dicho esto, que estaríamos en una fase de integración de la sombra, luego tenemos un gran problema, porque ahí integramos la sombra al yo. Pero luego tenemos la segunda fase o la siguiente etapa, que es la aniquilación del yo. Y la aniquilación del yo es un caso curioso, porque lo primero que tiene que hacer el yo es dividirse de la dimensión inferior del ego. Ahí tenemos que tenerlo bien claro, dado de que lo que no podemos hacer es hacer compatible o equivalente la estructura del ego que se encuentra en la cábala en el nivel de Yesod con el nivel de Tiferet, con el nivel del yo. Y hay gente, y ya con esto termino, que mezcla el ego con el yo y por lo tanto comete un gran error, porque ya se identificó totalmente con el ego y es muy difícil luego hacerle descubrir en las clases de cábala el yo a partir de diferenciarlo del ego. Esto es un tema de trabajo. O sea que la soberbia, por ejemplo, provoca una distorsión, ¿no?, de la realidad, ¿no? La soberbia humana provoca en el ser humano un daño, una distorsión de esa visión de la realidad. Todo lo que piensa el ser humano en función del ser humano distorsiona la realidad. No solamente la soberbia. Todo lo que piensa el ser humano en función del ser humano ya distorsiona la realidad. El problema del ser humano es cómo pensar en forma de aniquilar al ser humano para poder pensar dentro del sistema del universo, dentro del sistema universal. Siempre que ponemos al ser humano en el centro del sistema, todo está distorsionado. No hay forma de no... Así que no es solamente por una característica o una cualidad, tanto negativa como positiva, como en este caso es negativa la soberbia, sino la propia persona, la propia estructura del yo, en tanto se ponga en el centro del universo. Mira, hay un psicólogo muy interesante, lo recomiendo a los oyentes, que se llama James Hillman, que es el creador de la psicología arquetipal. Es un neo-jungiano, podríamos llamarlo de alguna manera. Hillman dice, hay que sacarle al hombre la importancia que se da a sí mismo. Es decir, lo que tenemos después de la Edad Media, ¿ok?, es que nos hemos puesto en el centro del universo. En cierto modo nos hemos endiosado. Y al endiosarnos estamos cometiendo un gran error. El peor problema del endiosamiento del ser humano no es la soberbia del endiosamiento, es la distorsión de la realidad. Por lo tanto, podemos andar soberbios por la calle todos los que quieran por ahí, pero el problema no es la soberbia, el problema es que está causando que nos hayamos centrado en el centro del universo. Estamos distorsionando absolutamente la realidad. Por lo tanto, si no nos escapamos de nosotros, en un nivel muy alto, para que el yo crezca, el yo se tiene que deshacer de sí mismo. Nuestro invitado apunta que nuestro ego debe funcionar en la dinámica de búsqueda y no en la dinámica del egoísmo, ¿no?
apunta también que nuestras limitaciones oculares, como decíamos, limitan la realidad y por lo tanto lo que nosotros llamamos realidad es aquella parte de la realidad que podemos captar a través de los sentidos y a través del funcionamiento de todas las dimensiones, ¿no? Entiendo, doctor, que en la Cábala podemos encontrar de alguna manera esas claves para despojarnos de esos velos, ¿no? Llegar a esa integración de la sombra que hablábamos antes, ¿no? Sí, así es. En la Cábala habría como etapas, ¿no? Es decir, hay etapas que uno va recorriendo, tampoco las etapas están exactas, no son cronológicamente exactas en ningún individuo, ¿no? Hay individuos que van con un avance de conciencia que en 3-4 meses ves una transformación brutal, y hay individuos que de repente se quedan durante 4 o 5 años en algún curso de Cábala y los ves con la misma estructura. Es un caso curioso que los más inteligentes son los más difíciles de cambiar, porque son los que más defensas crean en el orden del yo, y por lo tanto tienen un juego de ajedrez en la vida perfecto. La inteligencia pone al servicio de este individuo un montón de herramientas para defender al yo. Por lo tanto, en la Cábala tenemos un problema. Suben los que se merecen, no los que son inteligentes. Entonces es una diferencia que es sutil, pero que es muy... hay inteligentes que se enclaustran en un dogmatismo. Y bueno, los ideólogos, ¿no? Mira todos los partidos políticos. Los ideólogos, de repente ves gente muy inteligente y dices, pero ¿cómo puede ser que no piensen más allá de su ideología? ¿Quién se lo merece? Eso es interesante. Sí. Se lo merece? Sube quien se lo merece y no quien es inteligente. La gran pregunta es quién se lo merece. Es así. Entiendo entonces, doctor, que cuando en la mística hebrea se habla de realidad, ¿no?, que hemos hablado esta noche, se hace referencia a la comprensión de todas las dimensiones de la realidad en su conjunto, no únicamente a la material. ¿Qué quiere decir cuando indica que cuando logramos una comprensión de la realidad, tal como la hemos comentado, nos encontramos en el mundo del Aleph? ¿Estamos hablando de un nivel de conciencia? Sí, básicamente nosotros dividimos como 2 niveles de conciencia. Un nivel de conciencia es la Bet, un nivel dual. Yo diría que el nivel de conciencia Bet tiene que ver con lo cartesiano, ¿no? Tiene que ver con un mundo donde está lo racional y lo irracional, lo femenino y lo masculino, lo dividido en 2, digamos, ¿no? Lo dividido en 2 o más, no solamente dividido en 2. Yo muchas veces hablo en el análisis no de un mundo dual, sino en un mundo fragmentado. Vivimos un mundo fragmentado, con lo cual te diría que todavía estamos peor que en un mundo dual. Si sería dual, bueno, lucha el bien y el mal, blanco y negro, femenino y masculino, pero aquí no. Estamos ante una dualidad de la dualidad de la dualidad, por lo tanto estamos en una superfragmentación. ¿Cómo se obtiene conciencia Aleph? Es decir, ¿cómo se entiende la función de la unidad? A diferencia de Hegel, que lo que dijo es tesis, antítesis y síntesis, nosotros en la Cábala no trabajamos por la síntesis. Por lo tanto, en un punto no es muy intelectual la Cábala, sino que es un poco metaintelectual. Porque si tú tienes tesis, antítesis y síntesis, puede que la tesis y la antítesis funcionen desequilibradas y la síntesis es un desastre. Parecería que la síntesis funciona como promedio. Entonces tú dices, bueno, 0 más 10 dividido 2, ok, 5. Esa es la síntesis. Lo que estaría diciendo la Cábala es, no, esto no funciona así. Es decir, detrás del 0 hay 10, detrás del 10 hay 10 y aquí da 10. Esto no... Es decir, no lo podemos dividir. Entonces, ¿cómo funciona la Cábala? No funciona de manera hegeliana, tesis, antítesis, síntesis, sino funciona de manera unificadora en el orden de la raíz. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo para que también la gente lo entienda. Yo contigo empezamos un debate. Tú tienes una idea, yo tengo una idea. Idea A, idea B. Muy bien. Entonces decimos, ¿sabes qué? Mira, de mi idea B vamos a coger 40% y de mi idea A vamos a coger 60%, hemos llegado a la síntesis. Idea C, tenemos partes. En la Cábala se hace lo siguiente, se va a la raíz de A y se va a la raíz de B. Y cuando voy a la raíz de B y voy a la raíz de A, las dos coinciden en la raíz. Entonces ahora no estamos unidos por la síntesis, porque no hemos pactado. Nos hemos encontrado los dos en la raíz. No sé si se entiende la diferencia. Sí. Es una diferencia. No es una síntesis de diálogo, de confrontación, de ceder. Porque al final en la síntesis yo dije, bueno, mi posición tuve que ceder y en cierto modo tú también tienes que ceder para poder crear la síntesis. Entonces, aquí en la Cábala, si la síntesis de Hegel va para adelante, vamos a buscar algo hacia el futuro que nos una, en la Cábala vamos a buscar algo hacia el pasado que nos unía. La raíz. A la raíz, por eso. Entonces, te recuerdo que tú, yo y la piedra que hay ahí, todos venimos del Big Bang. Tenemos que volver a la raíz. Y entonces eso es conciencia Aleph. Y eso nos une. Así es. Cuando vamos para atrás,
eso nos une. Cuando vamos para adelante, eso nos divide. Según el misticismo judío, todo el universo es esencialmente Aleph, aunque nosotros percibamos el universo como el mundo de la Bet o mundo de la dualidad. Se considera que el mundo real es el mundo dual de la Bet, sin embargo la verdadera comprensión de la realidad se alcanza al elevarnos hasta el mundo del Aleph, ¿no? Unificar la realidad de la Bet para alcanzar la Aleph es uno de los secretos mejor guardados del judaísmo. Bueno, en cierto modo es un secreto entre comillas. Ya sabemos cuál es el concepto de secreto. Secreto es lo que yo no llego a entender, pero no es que lo estamos guardando como secreto. El problema siempre es la comprensión. Lo que yo tengo como secreto mío es lo que yo no comprendo. Con lo cual el secreto natural mío está fuera del límite de mis capacidades. Así que en realidad te podría decir que todos tenemos secretos, pero no secretos guardados de nuestra vida privada, sino secretos en cuanto al orden de la realidad general. ¿Podemos decir que el místico judío se ejercita en todas las dimensiones del árbol de la vida y en todas sus interrelaciones para captar esa realidad? Todo ser humano debería ejercitarse en todas las dimensiones, no solamente el místico judío. Lo que pasa es que el místico judío lo tiene que ejercitar para después enseñar, pero en verdad todos los seres humanos tendríamos que ejercitarnos en todas las dimensiones, dado que hemos sido creados en todas las dimensiones justamente para ejercerlas. Por lo tanto, el problema que tenemos, uno de los primeros problemas de la Cábala es mi poder mirar qué dimensión no estoy ejerciendo, poder mirar qué dimensión es la que yo no tengo operativa. Porque hasta te podría decir más, una persona en una dimensión puede encontrar un desequilibrio. Bueno, vaya y pase, si encontró un desequilibrio no va tan mal, porque quiere decir que está ejerciendo esa dimensión. El problema es cuando directamente no encuentra la dimensión. Y dice, ¿dónde está esta dimensión? Nunca, ni desequilibrada la tiene, porque no la tiene desarrollada. Por lo tanto, fíjate que en la Cábala tenemos una enseñanza que dice, es preferible transgredir, es preferible desequilibrarse que omitir una acción. La transgresión por la omisión es más alta que por el desequilibrio. Si yo, pongo un ejemplo ahora, en vez de hacer algo dentro de la realidad, me abstengo de hacerlo, por eso eso está más condenado que hacerlo mal. Es decir, que en definitiva la Cábala tiene un componente de mucha relevancia material. Tengo que accionar en la realidad, tengo que mostrar la espiritualidad dentro de la realidad, aunque me salga mal dentro de la realidad. Pero lo que no puedo hacer es omitir la acción, no lo que no debería hacer. Y mucha gente que hace, cuando analizas el árbol de la vida, mucha gente mira el árbol de la vida y dice, por esta dimensión yo nunca ejercí esta dimensión. Nunca he tenido esta dimensión en ejercicio. Entonces, ahí hay una frustración total. La dimensión no... Entonces, entre tener un frustrado y un desequilibrado, para la Cábala es mejor tener un desequilibrado, no tener una persona frustrada. Es mejor actuar y equivocarse sí, que quedarse en blanco. Sí, porque al final, desde la Cábala, como estamos todos desequilibrados, no pasa nada. La diferencia entre equilibrio y desequilibrio en la Cábala es el rango. Pero los equilibrados parecemos equilibrados. Pero en verdad tenemos un rango de desequilibrio. Por lo tanto, los desequilibrados se parecen más desequilibrados dando que se fueron del rango, pero no porque están muy alejados de nosotros. El rabino del siglo XVIII, Gaón de Vilna, nos dice que la energía de toda dimensión tiene una relación directa con el Ein Sof o Dios. ¿Esto es así? Sí, el Gaón de Vilna dice algo que es muy sabio, es decir, que cada dimensión se relaciona directamente con el infinito. Lo cual, lo que está diciendo es que, cuidado, desde el punto de vista de física es un poco loco, pero lo que está diciendo es, el átomo de la mesa vive, existe y todavía da vueltas por aquí porque de alguna manera tiene un vínculo con el infinito. Porque si el infinito le corta el vínculo a ese átomo no puede seguir subsistiendo. Dice el Gaón de Vilna, para traducir mejor lo que está diciendo, de que todo lo que existe dentro de esta realidad tiene que seguir teniendo una vinculación energética con el infinito, si no, no podría seguir subsistiendo. En el judaísmo, cuando se habla de construcción espiritual, se hace referencia a la combinación de todas las dimensiones energéticas, ¿no? Como son la biológica material, la emocional, la experiencial y la intelectual. O sea que si queremos construirnos espiritualmente, tenemos que combinar todas esas dimensiones energéticas de alguna manera. Así es. ¿A qué se denomina como era mesiánica? Era mesiánica es un concepto donde el mal debería terminar.
Ahora, ¿cómo se va a terminar? No lo sé, porque todavía lo vivimos en todas sus dimensiones. No sé si se terminará químicamente, que nos pondrán algo y terminará el mal, pero en principio la era mesiánica es la idea que tiene la Cábala de que en algún momento el mal será destruido y desaparecerá para siempre. Y el libre albedrío no será destruido, porque hay gente que dice, el libre albedrío depende del mal. Si no hay mal, entonces no hay libre albedrío, porque no hay entre bien y mal. No, no es así. Habrá libre albedrío porque elegiremos entre lo mejor y lo bueno. O sea que hay, según el misticismo judío, existe el libre albedrío y no la predestinación, de alguna manera. Existen ambas al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo. Sí, la verdad lo que llamamos libre albedrío no existe. Es un choque de dos predeterminaciones. Lo podemos explicar si quieres. Sí, por favor. Nosotros estamos predeterminados a nivel del alma, con características de predeterminación a nivel del alma. Es decir, mi alma está predeterminada. Yo no le puedo decir a mi alma no tienes esta característica, porque la tiene igual. Y mi cuerpo está totalmente, con mi mente incluida, metidos dentro de la materia, es decir, condicionados por la cultura, por mi familia, por la familia que tuve, por los hermanos que tuve. Entonces, cuando el alma no se siente a gusto con la educación que ha recibido a nivel mental, a nivel físico, eso se llama libre albedrío. Hay que decidir entre las características del alma que tú tienes con las características de la sociedad y de la imposición social en la que tu alma vive. Y entonces decidimos, pero hay un choque de dos predeterminaciones. Entiendo. Por lo tanto, el libre albedrío es un choque de dos predeterminaciones, no hay libre albedrío. Estamos predeterminados de un lado y de otro. Lo que tenemos que decidir es cómo queremos estar predeterminados. Lo importante es actuar, doctor, como decíamos, ¿no? Pero en pos de la predeterminación del alma. Porque la que sufrimos es la predeterminación de la materia, la predeterminación cultural. Entonces, en el fondo, cuando alguien dice tengo libre albedrío, en realidad en el fondo no dice tengo libre albedrío. Estoy decidiendo hacia dónde voy a elegir mi predeterminación. Claro, si no chocamos contra nosotros mismos, ¿no? Chocamos contra la predeterminación del alma. Mario Javier Sabán nos apunta en su obra que en la vida triunfa quien transforma en luz su propia oscuridad. Mira, para este programa, ¿no? Estamos en luces en la oscuridad, ¿no? Nunca mejor, ¿no? Viene como anillo al dedo. Parece que Pedro Riva lo sabía, era cabalista. Pedro Riva era un precabalista. Sí, seguro que sí. Es increíble esto. 27 años en antena, dan para mucho, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Sí. Doctor, hablamos de esa realidad, de ese universo. En la mística judía y en la cábala, ¿de alguna manera se contempla la posibilidad de vida extraterrestre? Bueno, no es que se contempla, está escrito. Así que no contemplamos. En el siglo XIV hay un documento que dice, detrás del universo de la galaxia de Bilón, de la constelación de Bilón, hay seres, y además los describen en ese documento del siglo XIV. Seres pequeños, con grandes cabezas, de color celeste medio azulado. Está todo escrito en hebreo. ¿Y quién lo escribió? Lo escribió un sabio de la Kabbalah del siglo XIV. Ahora no recuerdo, pero si quieres te lo puedo enviar. Ya me imagino que todos los oyentes van a empezar a enviar, claro, preguntas sobre dónde está este documento. Pero está el documento, me parece que en un archivo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yo te puedo pasar toda la información en detalle. El que cita este documento es el libro de Aryeh Kaplan, en los libros de Aryeh Kaplan, así que también podemos citar el libro de Aryeh Kaplan, con lo cual a todos los oyentes que les interese dónde se encuentra este documento del siglo XIV en hebreo, lo pueden encontrar. Pero lo curioso es que los describen, digamos, no es que dicen existe vida extraterrestre y nada más, sino que se pueden describir y que tienen una comunicación telepática. No tienen la comunicación que tenemos nosotros, tienen comunicación telepática y que en muchos casos pueden comunicarse con nosotros, pero siempre telepático. No hay una voz que te habla, sino algo que escuchas dentro. Qué interesante. Entonces entiendo que la persona que lo escribió, este sabio, de alguna manera tuvo algún contacto, ¿no? Si pudo describir a estos seres, pudo tener un contacto directo con estos seres de otras dimensiones o de otros planetas, ¿no? Bueno, pero nosotros estamos como muy habituados a este tema, porque en el texto bíblico Enoc y Elías subieron al cielo en el carro de fuego. Así que estamos bastante acostumbrados. El tema extraterrestre dentro de la cábala se lo ve como bastante normal, ¿eh? No se lo ve como algo como muy... Podemos dedicar, si le apetece, doctor, otro día a hablar de estos documentos, investigar, ¿no? Sí, seguro que a nuestros oyentes les interesan. Sí, si Dios quiere. Tan interesante como lo que hemos estado comentando esta noche, ¿no? Esa realidad, esas dimensiones, ¿no? Superar esos velos que nos impiden ver más allá, ¿no? Que siempre nos quedamos
cuadrados, o vemos simplemente lo material y no vemos lo que hay más allá de las cosas, ¿no? Bueno, hay que decir que nuestro invitado es uno de los autores más prolíficos de la lengua hispana dedicados al estudio y difusión del judaísmo y sus relaciones con el cristianismo, ¿no? Asimismo es profesor de Cábala en Barcelona desde hace más de 10 años, impartiendo clases a más de 100 alumnos. Su tesis doctoral, que está expuesta en su última obra, le ha valido el sobresaliente cum laude por el Tribunal de la Universidad Ramon Llull y se basa en el diseño de las aplicaciones psicológicas de la Cábala hebrea y en particular sobre el símbolo del árbol de la vida del que ya hablamos en una anterior entrevista y que hoy hemos dado algún que otro apunte. Doctor, ha sido un placer tenerle esta noche. Gracias. ¿Va a dar alguna conferencia próximamente? Bueno, no, he empezado 2 cursos de introducción a la Cábala en Barcelona, pero en principio conferencias así, bueno, voy a dar una en Ávila, en un congreso de conciencia, pero... Y si queremos acceder a estos cursos, ¿dónde hay podemos información acudir? dentro de la web, si ¿Sí? se pone Mario Sabán, o si se pone Cábala Mario Sabán, o Cábala Barcelona. mariosaban.com. Sí, esa es la web, ese es el sitio web, pueden entrar ahí, mirar la información que hay, que siempre está actualizado. Mejor damos la página web que un teléfono, ¿no? Ahí la página web está todo. Está todo en la página web. Perfecto. Pues, doctor, señor. Me gusta más, estoy más tranquila. Señor Mario Javier Sabán, preparamos este tema para tratarlo próximamente dentro de un tiempo. Muy bien, muy bien. El tema... Me tomas la palabra públicamente. La cábala y el fenómeno o la existencia extraterrestre que está, como decimos, dentro de esa cábala en un documento del siglo XIV, como bien decía nuestro doctor. Un placer, doctor. Gracias. Un abrazo fuerte, hasta pronto. Un placer grande.